Estados Unidos de América. Cómo se convirtió en una potencia mundial. Un país entre dos océanos. Con un clima templado, tierras fértiles y vastos recursos naturales. El mapa te muestra lo que es posible, lo que es difícil y lo que es imposible. Incontables ríos y lagos recorren su tierra, ideales para el comercio y el transporte de personas e ideas. Es simplemente perfecto para convertirse en una superpotencia. Las grandes llanuras proveen cultivos prósperos de trigo y maíz, la base de una floreciente industria agrícola. El carbón y el hierro impulsaron la industrialización. El oro financió la expansión de los ferrocarriles. Una geografía que conduce a la riqueza y al poder, pero también al conflicto. White Sands, lugar de las llamadas primeras huellas de los pobladores de América. El alto contenido de yeso en el lodo de la orilla de un lago preservó estas huellas hace miles de años. Se encontraron en Nuevo México, en el sur de lo que hoy es Estados Unidos. Pero ¿cómo llegó el ser humano al continente? Durante la Edad de Hielo, el estrecho de Bering, que hoy separa América del Norte de Rusia, estaba conectado por un puente terrestre llamado Beringia. Según las teorías existentes, los humanos migraron desde Asia hasta el este a través de este puente. Pero debido al avance de las glaciaciones en Canadá, únicamente pudieron dirigirse al sur hacia el final de la última edad de hielo, hace unos 11.500 años. Las huellas encontradas en White Sands, en Nuevo México, cuentan otra historia. La datación por radiocarbono de las semillas vegetales encontradas indica una antigüedad de unos 23.000 años. Según la teoría actual, en aquel momento no hubiera sido posible poblar América a través del estrecho de Bering. Podemos afirmar que los seres humanos estuvieron aquí, en White Sands, durante el último máximo glacial. Y eso es muy anterior a lo que se ha confirmado en cualquier otro lugar de América del Norte o del Sur. Los científicos descubrieron más de 400 huellas humanas, incluidas varias dejadas por niños. Las huellas ofrecen una visión de una época en la que nuestros antepasados compartían el continente con mamíferos gigantes, incluidos mamuts y perezosos gigantes, tan grandes como elefantes. El lodo por el que caminaron animales y personas se secó rápidamente, por lo que los investigadores concluyen que las huellas se formaron en un corto periodo de tiempo. Así es como White Sands abre una ventana a la vida prehistórica. Puedes ver a una madre sosteniendo a un niño para dejarlo en el suelo. Diferentes animales interactuando entre sí. Lugares donde los niños estuvieron saltando. Son escenas increíbles de imaginar. Ves cómo todas esas asombrosas historias cobran vida. No está claro cómo llegaron hasta allí los habitantes de White Sands. Según algunas teorías, podrían haber viajado en canoas a lo largo de la costa occidental libre de hielo o a través de mar abierto. Algo es seguro. El continente ya estaba habitado mucho antes de que los europeos llegaran a América del Norte en el siglo XV. Según las estimaciones, allí vivían hasta 18 millones de personas organizadas en cientos de grupos tribales. La abundancia de recursos en el hemisferio occidental producido por culturas durante miles de años.
El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón y su tripulación encontraron a estos pueblos indígenas cuando buscaban una ruta marítima hacia la India. De vuelta a casa, los marineros hablaban de una próspera tierra a la espera de ser conquistada. Decir que un territorio está vacío es la mejor justificación para la dominación. El Atlántico separa el Nuevo Mundo del Viejo, pero para las potencias coloniales europeas es tanto una barrera como un puente. Españoles, franceses e ingleses reclamaron amplios territorios del subcontinente norteamericano. Se reclaman zonas de un territorio cuyas dimensiones no se conocen realmente. No tienen idea de lo vasto que es el territorio que tienen delante. Los mapas se convirtieron en el instrumento decisivo para la dominación, porque lo que se cartografía puede ser conquistado y controlado. España reclamó la actual Florida y el suroeste, fundando San Agustín en 1565, el asentamiento europeo más antiguo de Estados Unidos. Francia reclamó la cuenca del Mississippi y Canadá. Inglaterra, partes de la costa este. El actual Estados Unidos atraía a los europeos, no solo por sus fértiles tierras agrícolas. Sus vastos bosques prometían también ganancias con el comercio de pieles y madera, y también protección contra la persecución. En 1620, alrededor de 100 padres peregrinos ingleses embarcaron en el Mayflower y se aventuraron a cruzar el Atlántico. Su objetivo: poder practicar su fe puritana sin restricciones. Antes de desembarcar, firmaron un documento pionero: el Pacto del Mayflower, en el que se comprometían a vivir según sus propias leyes. Así plantaron la semilla del ideal estadounidense: una nación de ciudadanos libres e iguales. Pero vivir en su nueva patria no resultó fácil al principio. El Nuevo Mundo estaba apenas explorado. A menudo, la supervivencia solo era posible con la ayuda de la población indígena. Los nativos ayudaron a los colonos a orientarse en la naturaleza y les enseñaron qué plantas eran comestibles o venenosas. Una alianza que aseguró su supervivencia. Se dice que en el otoño de 1621, los peregrinos y la tribu Wampanoag celebraron el primer Día de Acción de Gracias, la ahora tradicional fiesta de la cosecha. Pero la paz no duró mucho. Pronto surgieron conflictos y la población indígena fue expulsada de las colonias. La codicia europea por la tierra y la propiedad es lo que impulsa esta dinámica destructiva. Al final, las culturas indígenas quedan prácticamente aniquiladas. Con la llegada de esclavos africanos en el siglo XVI, comenzó otro oscuro capítulo en la historia del país. Desde el siglo XVII, fueron forzados a trabajar en las plantaciones de los territorios británicos. La base económica para esto fue el comercio triangular entre Europa, África y América. Los barcos europeos se dirigían primero a la costa oeste africana. Allí, productos manufacturados como armas y textiles se intercambiaban por esclavos africanos. De esta manera, hasta el siglo XIX, fueron sacados de su tierra natal hasta 12,5 millones de africanos. Fueron llevados a las plantaciones del Nuevo Mundo, forzados a trabajar en condiciones inhumanas para producir los bienes demandados por el mercado europeo: azúcar, índigo y tabaco, y más tarde algodón. La esclavitud no era mano de obra barata, era mano de obra gratuita. Es una gran diferencia que aumentaba los beneficios. Los europeos ansiaban cada vez más tierras y recursos a expensas de esclavos y pueblos indígenas. En 1763, y en un intento por estabilizar las relaciones con los nativos americanos, el rey Jorge III limitó las colonias británicas a la costa este.
La idea era concentrar los asentamientos europeos o el proceso de colonización al este de los Apalaches, haciendo de las tierras al oeste de los Apalaches una gran reserva india o un hábitat para los indígenas. Y el rey inglés, como el gran padre blanco en Londres y no en Washington, se encargaría de asegurar la supervivencia de los indios allí. Pero aquello fue una de las causas de la Revolución Americana porque los colonos ya se habían asentado más allá de los Apalaches y, aún más importante, habían comprado tierras que pretendían revender en el futuro. Los colonos británicos no estaban dispuestos a ver limitada su libertad de comercio. Y limitaciones adicionales a estos derechos llevaron finalmente a la Revolución Americana en 1775. Al año siguiente, las 13 colonias declaran su independencia. Nacen los Estados Unidos de América. Tras el final de la Guerra de Independencia, en 1783, la joven nación se enfrentó a grandes desafíos, sobre todo en lo referente a la expansión por nuevos territorios hacia el oeste. A finales del siglo XVIII, había otras grandes potencias en el continente, y cabe destacar que el Mississippi atravesaba territorio francés. Los ríos Mississippi, Missouri, Ohio y Arkansas. Esta vasta red de vías fluviales es vital para los Estados Unidos. Lo que la hace especial es que estos ríos son de corriente lenta, haciéndolos ideales para el transporte y el comercio. Las aguas del Mississippi tardan unos 90 días en llegar al Golfo de México desde su nacimiento en Minnesota, al norte. Hoy, su sistema fluvial conecta 10 estados, abarcando 3.700 kilómetros. Los sistemas fluviales del Mississippi, Missouri, Arkansas y Ohio están conectados. Por eso menciono los 4. Y no fluyen de norte a sur dividiendo el continente, excepto el Mississippi, sino que fluyen en diagonal. Si miras un mapa de los sistemas fluviales de Estados Unidos, estos cortan de sur a norte, un poco de este a oeste y de norte a sur. Eso fomenta el comercio, porque todos estos ríos son navegables. Los nativos americanos utilizaban estas vías fluviales mucho antes de que los europeos llegaran a América. Hace más de 1000 años, donde hoy se encuentra San Luis, en el Mississippi, se construyó la primera gran ciudad de América del Norte, Cahokia. Gigantescos montículos perduran como testigos silenciosos. A veces llamamos a los montículos de Cahokia la primera ciudad de Estados Unidos, porque estaba urbanizada y tenía una gran población. Si consideramos la estimación más alta de unas 20.000 personas, en aquel momento era más grande que Londres o París. La arqueóloga Angela Cooper ha estudiado durante varios años los restos de la ciudad perdida. Las colinas artificiales, los montículos, son visibles hoy en día. El más grande es Manx Mound, en el extremo norte del yacimiento. Con 30 metros de altura, es la estructura precolombina más grande de América del Norte. Las excavaciones muestran que en el montículo se erigieron grandes edificios ceremoniales, como un templo o un palacio. La ubicación geográfica es ideal para una población en crecimiento. La caza y la pesca proporcionaban abundante alimento, y la madera y el pasto de la pradera se usaban para construir viviendas. El sedimento del río favorecía la siembra del maíz, frijoles y calabazas. Pero el Mississippi también servía como ruta comercial, ayudando a expandir la influencia de Cahokia. A veces se las denomina como las autopistas de este pueblo. Desde donde estamos, hay 3 horas caminando hasta el Mississippi. No vas a cargar una canoa de madera enorme durante 3 horas hasta el río. Así que utilizaban lo que tenían alrededor: lagos, manantiales y arroyos para llegar a ese río más grande. Con seguridad, usaban la cuenca hidrográfica, los afluentes del Mississippi, para llegar los unos a los otros o reunirse en algún punto intermedio. Para Estados Unidos, el río se convirtió en el factor decisivo en su cambio hacia convertirse en una superpotencia. Porque quien controla el Mississippi, controla el comercio en Norteamérica.
Cada año se transportaban por el río alrededor de 500 millones de toneladas de mercancías. Sin embargo, a principios del siglo XIX, el Mississippi aún bloqueaba el acceso de los jóvenes Estados Unidos a las nuevas áreas de asentamiento en el oeste. Para allanar el camino se necesitó un acuerdo extraordinario. El 30 de abril de 1803, una delegación estadounidense se reunió en París con un ministro del entonces primer cónsul de la República, Napoleón Bonaparte. Su objetivo principal era asegurar el control de Nueva Orleans, obteniendo así acceso a rutas comerciales vitales en el Atlántico. Pero Napoleón quería vender todas las posesiones territoriales de Francia en América del Norte para financiar sus guerras en Europa. Estados Unidos aceptó, completando la mayor compra de tierras de la historia con la compra de Luisiana por tan solo $15 millones. En 1803, con esta compra, Estados Unidos duplica su territorio de la noche a la mañana. Ni Napoleón ni el gobierno estadounidense en Washington sabían exactamente lo que se había vendido. El nuevo territorio se extiende desde el Golfo de México a los Grandes Lagos en el noreste y las montañas rocosas en el oeste. Este fue el punto de partida para la posterior conquista del continente. Ahora, los estadounidenses tienen acceso libre a las vías fluviales del Mississippi y sus afluentes. Los agricultores y los dueños de plantaciones transportan sus productos a los puertos y mercados. Grano, ganado, algodón. El Mississippi llevó los frutos de las vastas áreas agrícolas del medio oeste al mercado y se convirtió en la columna vertebral de la economía estadounidense. Más y más colonos llegaban a las grandes llanuras en una ola migratoria sin precedentes. Este paisaje de pradera se extiende sobre 2,9 millones de kilómetros cuadrados, entre los Apalaches y las montañas rocosas, ocupando aproximadamente un tercio del área total de Estados Unidos. 10 estados comparten este paisaje único. En 1804, los exploradores Lewis y Clark partieron para explorar la recién adquirida Luisiana en nombre del presidente Jefferson. Eufóricamente, describen lo que encontraron. Acampamos en una de las llanuras más hermosas que jamás he visto, abierta y con una bella diversificación. Colinas y valles se presentan al río, cubiertas de hierba y algunos árboles dispersos. Un serpenteante arroyo atraviesa el lugar. La formación de las grandes llanuras se remonta muy atrás en el pasado geológico. Tras estar cubiertas por un mar tropical poco profundo, sus aguas se retiraron hace casi 70 millones de años. La actividad tectónica y los depósitos de sedimentos dejaron un altiplano llano y fértil. Bajo él se encuentra el acuífero Ogallala, una de las mayores reservas de agua dulce del mundo. Este vasto reservorio se extiende por 8 estados y se formó hace unos 20 millones de años por la erosión de las montañas rocosas. Casi un tercio del agua utilizada en la agricultura estadounidense proviene de aquí. Pero este valioso recurso se encuentra amenazado. La agricultura intensiva está ejerciendo más presión que nunca sobre este acuífero. Los expertos estiman que, para que la precipitación natural reabastezca el agua subterránea extraída, se necesitarían cientos o miles de años. El cambio climático, con sequías más largas e intensas, agrava aún más el problema. Secas por naturaleza, las grandes llanuras experimentan calurosos veranos e inviernos fríos. El meridiano 100 divide la región. En el este, las altas precipitaciones permiten el cultivo de trigo, maíz y soja, mientras que en el oeste seco predomina la ganadería. Al final del siglo XIX, la ley de asentamientos rurales atrajo a numerosos colonos a la región.
se prometían tierras a cualquiera que pudiera cultivarlas. En el siglo XVIII, el sueño americano nació como un sueño agrícola que culminaba con un colono europeo adquiriendo un trozo de tierra con su trabajo y cultivándolo como su propietario. Hasta el día de hoy, las grandes llanuras forman la columna vertebral de la industria ganadera estadounidense. Casi la mitad de todo el ganado y las ovejas de Estados Unidos se crían aquí. Sus cultivos le han valido el sobrenombre de el granero de Estados Unidos. Cada año, las granjas locales producen hasta el 50% del total del país. Desde hace mucho tiempo, estos interminables campos alimentan a más de 340 millones de estadounidenses. Pero la geografía de la región también tiene inconvenientes. Los ciclones barren regularmente el callejón de los tornados, destruyendo cosechas y arrasando grandes extensiones de tierra. Esto se debe a que los Apalaches y las montañas rocosas forman una división climática. Entre ellos, las masas de aire cálido y húmedo provenientes del Golfo de México se encuentran con el aire frío del norte. Esto provoca un clima inestable y tormentas eléctricas. Cuando las tormentas eléctricas entran en esta cizalladura vertical, pueden convertirse en superceldas. Y una supercelda a veces puede generar un tornado. Pero no todas las superceldas producen un tornado. Esta es una de las razones por las que los investigadores están analizando de cerca los mecanismos que conducen a la formación de un tornado. Con drones ligeros especialmente diseñados y con varios sensores a bordo, esperan descubrir el ingrediente secreto necesario para la formación de estos fenómenos. El objetivo final de nuestra tecnología es aumentar nuestro tiempo de reacción ante un tornado, mejorar los pronósticos y comprender mejor cómo se forman y evolucionan las tormentas. Alrededor de 1000 tornados atraviesan cada año las grandes llanuras durante la temporada de tornados, que dura desde principios de marzo hasta mayo. Pero aún no es posible predecir con certeza qué ruta tomarán las superceldas. Un mejor sistema de alerta temprana para ciclones salvaría vidas en el futuro y beneficiaría a la agricultura. A principios de noviembre de 1805, Lewis y Clark llegaron al Océano Pacífico en Oregón, la frontera occidental natural de América del Norte. Al sur, Estados Unidos se anexiona Texas unos 40 años después, y eventualmente va a la guerra con México. Tras su victoria en 1848, obtiene numerosos territorios, incluidos Nevada, Utah, partes de Arizona, Nuevo México, Colorado, Wyoming y California. Una vez que cruzas las rocosas y te conviertes en una potencia de 2 océanos, proyectas poder, eres rico, eres próspero y eres grande. Te sientes seguro cuando eres una potencia de 2 océanos. Ese mismo año, un afortunado descubrimiento convirtió a Estados Unidos en un nuevo El Dorado de la noche a la mañana. En 1848, el trabajador James Marshall se topó con oro mientras construía un aserradero en el norte de California. La noticia corrió como la pólvora, desatando la fiebre del oro de California. Miles de buscadores de fortuna se dirigieron al salvaje oeste en busca del preciado metal. Pensar qué habría pasado si es divertido, aunque irrelevante. Pero ¿qué habría pasado si no hubieran llegado antes y los mexicanos todavía estuvieran allí?
Eso habría permitido a México ser más rico de lo que era. Le habría permitido tener un ejército más grande. Y quizá ahora la frontera de Estados Unidos quedaría allí, se curvaría a su alrededor y México iría hacia arriba. Pero esto no es más que una entelequia. Surgieron asentamientos y pueblos alrededor de los yacimientos de oro. San Francisco se convirtió en una metrópolis en un corto periodo de tiempo. Al mismo tiempo, el oro extraído impulsó la industrialización en todo el país, permitiendo la construcción del ferrocarril. Desde la década de 1830, los raíles se colocaban principalmente en la costa este, pero ahora se iba a crear la primera conexión transcontinental. La pieza central fue el primer ferrocarril transcontinental de más de 3.000 kilómetros entre Omaha, en Nebraska, y Sacramento, capital de California. Inaugurado en 1869 y conectado a la red existente, suponía una conexión ferroviaria continua entre las costas este y oeste. Es una parte significativa de la historia de la industrialización. Ahora esta área se abre gracias al ferrocarril. Y esto crea un enorme mercado interno en el que personas, bienes e ideas pueden circular libremente. En su construcción participaron miles de trabajadores, muchos de ellos inmigrantes chinos y de Europa del Este. Colocaron vías a través de llanuras, desiertos y montañas. Pero esa expansión tuvo un coste. Los nativos americanos perdieron muchas de sus tierras. En tan solo 200 años, las enfermedades, la violencia y las expulsiones lo redujeron a una fracción de su número original. Entre los estadounidenses de hoy, apenas hay descendientes de los habitantes originales. Solo el 3% de la población se declara indígena en el censo. Otro oscuro capítulo de la historia fue escrito por Estados Unidos con la institución de la esclavitud. A mediados del siglo XIX, la nación estaba profundamente dividida. La línea Mason-Dixon dividía el país. En el norte, la industria florecía, mientras que en el sur, los esclavos eran explotados en plantaciones. El tamaño y los intereses de cultivos comerciales, como el tabaco, el azúcar o el índigo, eran la piedra angular de la economía del sur. Además, esos estados eran más grandes y su clima, al ser más cálido, daba una ventaja a los agricultores y propietarios de aquellas tierras. El trabajo esclavo se convirtió en el factor económico más importante en Estados Unidos. Su valor superaba la suma de todas las inversiones en ferrocarriles, fábricas y bancos. El precio: un amplio grupo de población fue privado de sus derechos humanos y explotado sistemáticamente. Es difícil hablar de una gran nación cuando sus raíces están impregnadas de violencia, explotación y sometimiento de un conjunto de razas y etnias. En 1860 vivían en el sur de Estados Unidos casi 4 millones de esclavos. Ese año, el candidato republicano, Abraham Lincoln, prometió acabar con la esclavitud. Y fue elegido por una gran mayoría. 7 estados del sur sintieron amenazada su economía por dicha elección y se separaron de la Unión. 4 más siguieron su ejemplo tras el inicio de la Guerra Civil.
El conflicto duró 4 años y se cobró más de 500.000 de vidas. Es una guerra en la que vemos por primera vez rasgos de una guerra industrial moderna, y es más destructiva que cualquier guerra anterior. Desde la perspectiva de Lincoln, la guerra comienza como una guerra para preservar la Unión, para revertir la secesión de los estados del sur, pero luego se convierte en una guerra para abolir la esclavitud. La guerra terminó en 1865 y la esclavitud fue oficialmente abolida. Pero la discriminación sistémica contra los negros no se detuvo ahí. En el sur, a la esclavitud le siguió la segregación. Hasta la Ley de Derechos Civiles de 1964, había escuelas y restaurantes separados, incluso baños y fuentes de agua. Un legado que persiste hasta hoy en la mente de todos. Y la diferencia racial está profundamente arraigada en Estados Unidos. De muchas maneras, cada principio de la sociedad justificaba estas diferencias, legalmente, religiosamente y, por supuesto, socialmente. Los estados del sur no solo perdieron la guerra. Con el fin de la esclavitud, también colapsó su sistema económico. Poco antes del estallido de la Guerra Civil en 1860, el sur seguía siendo más rico. Pero para 1870 su riqueza había disminuido drásticamente. Al mismo tiempo, la industrialización había comenzado en el norte. Aquí, la geografía volvía a favorecer a la nación. Los abundantes recursos naturales ayudaron a allanar el terreno para que el país se convirtiera en una superpotencia a comienzos del siglo XX. Los Apalaches del Este, especialmente en Pensilvania, Virginia Occidental y Kentucky, eran ricos en carbón bituminoso, que alimentaba las máquinas de vapor y los altos hornos de la naciente industria pesada. El ascenso de Estados Unidos como potencia industrial se vio favorecido, sobre todo, por el hecho de que es un país que tiene todas las materias primas necesarias para la industrialización en un solo territorio. En contraste, por ejemplo, con los países de América Latina, donde cada país tiene una materia prima importante, pero Estados Unidos las tiene todas. El hierro también contribuyó a impulsar ese auge. Provenía de Iron Range, a lo largo del lago Superior, en la región fronteriza de Minnesota, Wisconsin y Michigan. Allí está la Iron Range, con grandes cantidades de mineral de hierro. Por eso, el centro industrial se trasladó a los Grandes Lagos, más allá de los Apalaches. Fue entonces cuando surgió la industria del acero en lugares como Detroit y Pittsburgh. Todos los recursos naturales necesarios para la producción de acero estaban disponibles en el país. Finalmente, emergiendo cerca de las regiones productoras de hierro y carbón, surge lo que se llama el Cinturón Manufacturero, la mayor y más antigua región industrial de Estados Unidos. Un ejemplo destacado es Chicago, que se convirtió en la cuna de la producción de acero estadounidense. Allí, en 1885, se construyó un edificio de 10 pisos con un esqueleto de acero. Conocido como el Home Insurance Building, se considera el primer rascacielos del mundo. En solo una década se construyeron 50 rascacielos más. Todo esto fue posible gracias a los recursos nacionales. En la década de 1950, el 85% del hierro procesado en Estados Unidos provenía de la región de los Grandes Lagos. En tan solo 50 años, entre 1865 y 1913, Estados Unidos pasó de ser una región agraria para el mundo a convertirse en la principal potencia industrial del mundo. En 1913 producía más que los dos siguientes países industrializados, Alemania e Inglaterra, juntos. El meteórico ascenso de Estados Unidos lo convirtió en el destino número 1 para los inmigrantes. La mayoría provenía de Europa, Irlanda, Alemania o Italia. A finales del siglo XIX,
aumentó la llegada de nuevos inmigrantes del este de Europa, sobre todo de Rusia, Polonia y Hungría. Chicago explotó. La ciudad estaba en pleno auge, impulsada por los trenes y los inmigrantes. Chicago creció más rápido que cualquier otra gran ciudad en la historia. Alrededor de 1900 ya era una ciudad de millones de habitantes. La transición de una economía agrícola a una industrial es algo que muchos países experimentan, pero la dinámica, el ritmo y también el carácter disruptivo con el que sucede es algo que hace especial a Estados Unidos. Además del carbón y el acero, el petróleo se convirtió en un pilar vital de la economía. Se encontraron grandes yacimientos en Texas, Luisiana y Oklahoma, que cubrirían la creciente demanda de energía en el siglo XX. Además, Estados Unidos tuvo un golpe de suerte geopolítico al comprar Alaska a Rusia por unos $7 millones en 1867. Además de oro, cobre y plata, también había comprado enormes campos de petróleo y gas que fueron descubiertos durante el siglo XX. Cuando los rusos ofrecieron Alaska a los Estados Unidos, se lo llamó la locura de Seward, por el nombre del secretario de Estado. También se lo llamó la nevera de Seward. Y decían, ¿por qué gastarse $7 millones en un trozo de hielo? Pero resultó ser una compra fantástica. Es una quinta parte del tamaño del resto del país. Y está todo el petróleo y el gas, que en aquel momento no sabían que existía. Todo esto sentó las bases para el ascenso de Estados Unidos como una de las mayores naciones industrializadas del mundo. Su Producto Interior Bruto ahora es superior al de los siguientes 3 países en el ranking: China, Alemania y Japón juntos. La compra de Alaska en el siglo XIX finalmente le dio a Estados Unidos el dominio sobre el subcontinente norteamericano. Desde entonces, su ubicación aislada lo ha protegido de posibles ataques. Al oeste por el Océano Pacífico, por el Atlántico al este, el escudo canadiense al norte y el Golfo de México al sur. Desde esta posición, Estados Unidos comenzó a ejercer influencia más allá de sus fronteras y a abrir nuevos mercados, pero también a imponer intereses estratégicos, incluso por medios militares si era necesario. El 15 de febrero de 1898, en La Habana, el USS Maine, un acorazado estadounidense, estaba anclado en el puerto de la capital cubana. De repente se produjo una gran explosión. El Maine se hundió y murieron 266 soldados estadounidenses. Aunque los expertos creen hoy que fue un accidente, aquello sirvió como pretexto para una guerra con la potencia colonial de Cuba, España. Tras unos meses, Estados Unidos gana y Cuba se independiza bajo su protección. Habían expulsado a los españoles, y Cuba era muy importante, porque es una especie de fuerte que teóricamente podría impedirte salir del Golfo de México. Y también proteger el acceso a los principales puertos del sur de Estados Unidos, sobre todo Nueva Orleans. La guerra hispano-estadounidense de 1898 marcó un punto de inflexión. Por primera vez, los Estados Unidos desplegaron su poder militar más allá de su propio territorio. En el breve conflicto, los estadounidenses se hicieron con los restos de un imperio colonial que una vez abarcó el mundo entero. Puerto Rico en el Caribe y Guam en el Pacífico se convirtieron en territorios no incorporados de Estados Unidos. Filipinas en el sudeste asiático se convirtió en la única colonia de Estados Unidos hasta su independencia en 1946. Desde mediados del siglo XIX, empresarios estadounidenses y misioneros cristianos expandieron su influencia en Hawái. Las plantaciones de azúcar y piña prosperaron en las islas, y en 1887, la Marina de los Estados Unidos estableció una base naval en Pearl Harbor. Tras el derrocamiento de la reina hawaiana, en un golpe respaldado por Estados Unidos, Hawái fue anexionado en 1898.
Estados Unidos también extendió su influencia con una red de protectorados y zonas de influencia. Partes de Samoa, República Dominicana, Haití, Nicaragua y Panamá fueron influenciadas políticamente. En tan solo una década, Estados Unidos se había convertido en la potencia dominante del Pacífico. El acceso a dos océanos significaba un potencial estratégico enorme y otorgaba la oportunidad de asegurar intereses militares y económicos a través de bases y rutas comerciales. Los estadounidenses aprendieron del ejemplo británico. Si quieres ser una potencia global, debes tener una presencia global de tu marina. A principios del siglo XX comenzó la construcción del Canal de Panamá. Esta conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico, controlada durante mucho tiempo únicamente por Estados Unidos, se convirtió en una de las rutas comerciales más importantes y selló el ascenso de Estados Unidos. La construcción del Canal de Panamá facilitó el comercio. Ya no era necesario bordear toda Argentina, donde el clima no es agradable en muchas épocas del año. Facilitó mucho el comercio en ambas direcciones y fue muy ventajoso para el comercio global, pero sobre todo para el comercio estadounidense. Inaugurado en 1914, el canal fue una obra maestra de la ingeniería y un hito en la globalización. Hoy en día sigue siendo una de las rutas comerciales más importantes del mundo, con más de 14.000 barcos atravesándolo cada año. Sin el Canal de Panamá, Estados Unidos no sería la potencia internacional que es hoy, porque habría estado atrapado en el Mar Caribe hacia el sur en lugar de estar abierto a todas las rutas marítimas. El Canal de Panamá marca el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial. Cuando los estadounidenses cedieron el control de la vía fluvial a Panamá en 1999, su hegemonía ya estaba consolidada desde hacía tiempo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos intentó mantenerse neutral, pero fue arrastrado al conflicto por su red comercial mundial. Ya era una potencia mundial en términos económicos y ahora consolidaba sus fuerzas militares. Los bancos estadounidenses financian la guerra europea. Los agricultores estadounidenses alimentan a las sociedades y ejércitos europeos. La industria proporciona gran parte del material bélico. En este sentido, hay una contradicción que continuó intensificándose hasta 1917. El país era oficialmente neutral, rigurosa y dogmáticamente, pero en términos económicos se estaba convirtiendo cada vez más en una parte beligerante. En 1917, los submarinos alemanes comenzaron a atacar barcos británicos, causando bajas civiles estadounidenses. Con la intercepción de un telegrama que demostraba el deseo de Berlín de persuadir a México para atacar a Estados Unidos, se cruzó una línea roja. Finalmente, el presidente Woodrow Wilson logró convencer al Congreso para entrar en la guerra. Una victoria daría a Estados Unidos poder de negociación e influencia para reordenar el panorama político en Europa. El presidente Wilson veía la democracia como un importante bien de exportación. Prometía libre comercio y acceso a materias primas y a nuevos mercados para Estados Unidos. El problema siempre son las autocracias, los déspotas, las dictaduras. Ese es el argumento que usa para decir, debemos usar nuestro poder para hacer que el mundo sea seguro para la democracia. Es decir, transformar el entorno internacional para que las democracias, los sistemas liberales, puedan existir de manera segura. Sin embargo, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, Estados Unidos volvió a una política aislacionista. Esta nación seguirá siendo neutral. Pero no puedo pedir que los estadounidenses sigan siendo neutrales en sus pensamientos. El ataque de Japón a Pearl Harbor en 1941 puso fin a esa neutralidad. Ayer,
7 de diciembre de 1941, una fecha que vivirá en la infamia, los Estados Unidos de América fueron atacados repentina y deliberadamente por las fuerzas navales y aéreas del Imperio de Japón. Franklin Delano Roosevelt podía ayudar financieramente a Gran Bretaña, pero no podía entrar en la guerra debido a la fuerte tendencia aislacionista del Congreso y del Partido Republicano en aquel momento. El ataque japonés a Pearl Harbor fue lo que le dio al presidente Roosevelt la capacidad política para hacerlo. Tras la victoria de los aliados, Estados Unidos se benefició de su lejanía respecto a los campos de batalla. Cuando terminó la guerra, y como resultado de su geografía, Estados Unidos era la única gran potencia en el mundo que no tenía su infraestructura destruida o gravemente dañada. La guerra nunca se libró en Estados Unidos gracias a su geografía. Tuvo esa gran ventaja material y económica que continuó durante décadas. El final de la Segunda Guerra Mundial también marcó el comienzo de un nuevo conflicto: la Guerra Fría. En Occidente, la OTAN formó una alianza defensiva bajo el liderazgo estadounidense. En Oriente, la Unión Soviética lideró a los estados comunistas del Pacto de Varsovia. Ambas partes se enfrentaron con sus arsenales nucleares, listos para aniquilar al enemigo en caso de una amenaza seria. Durante 4 décadas, estadounidenses y soviéticos compitieron por el poder y la influencia en todo el mundo. La lógica de la Guerra Fría era mantener el equilibrio de poder a través de la disuasión. Pero el mundo estuvo realmente al borde de la guerra nuclear durante la crisis de los misiles en Cuba de 1962. Las esferas de influencia se negociaron por la fuerza de las armas en otros conflictos indirectos entre 1947 y 1991. Además de las guerras y la carrera armamentística nuclear sin precedentes, hubo una carrera por la supremacía en el espacio. Sin embargo, económicamente, Estados Unidos fue la superpotencia indiscutible durante la Guerra Fría. En ese momento, más del 60% de los productos industriales del mundo se producían en los Estados Unidos, que prácticamente no tenía competencia. Para el siglo XX, Estados Unidos había superado sus fronteras geográficas. Con alrededor de 800 bases militares, ahora está presente en todo el mundo. Desde Guam a Hawái o la Bahía de Tokio, desde Europa del Este hasta Oriente Medio, África y América Latina. Ese es el verdadero mapa del poder estadounidense. Para ver el verdadero mapa, hay que colocar a Estados Unidos en el mundo, pero mostrar también todos esos otros puntos. Estas bases militares sirven para una variedad de propósitos. Están diseñadas para proporcionar cobertura militar a los Estados Unidos como superpotencia, mantener a los rivales a raya y asegurar el acceso a rutas comerciales y materias primas. Al mismo tiempo, apoyan a los aliados y permiten intervenir en crisis regionales. Sin embargo, el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos aprendió que no era invulnerable. Los ataques terroristas contra el World Trade Center en Nueva York y el Pentágono en Washington fueron un punto de inflexión. Gran parte del mundo no siempre comprende el shock psicológico que supuso el 11 de septiembre. Porque debemos entender la psique estadounidense. Piensan que nadie puede alcanzarlos, lo cual es verdad en cierto modo.
y que no hay una amenaza real de ser invadidos, están a salvo. Pero luego, de la nada, llega ese día, llega ese ataque, y mueren 3.000 personas. Fue un duro golpe a su base emocional. Los sacudió. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, surgió una nueva era política. Estados Unidos ya no usaba sus bases solo para la defensa y el mantenimiento de la paz. Ahora, algunas de ellas servían para imponer sus intereses, y no siempre de acuerdo con la ley. Se establecieron prisiones secretas conocidas como Black Sites por todo el mundo. Los sospechosos de terrorismo son retenidos sin juicio en campos como Guantánamo en Cuba. Los críticos acusan a Estados Unidos de tortura y graves violaciones de los derechos humanos. Todo en nombre de la guerra contra el terror. El expresidente estadounidense George W. Bush proclamó la guerra de su país contra el llamado Eje del Mal. Actuaron con una rabia ciega, y lo entiendo. Pero estratégicamente perdieron el enfoque y se dirigieron a lugares como Afganistán y luego Irak, que no eran tan importantes estratégicamente. Y durante ese tiempo, esos 20 años que pasaron centrados allí, China y Rusia pensaron, vaya, tenemos todo el mundo para jugar. Y lo han hecho con mucho éxito. Desde 2013, China ha estado expandiendo de manera constante su influencia en la región del Indo-Pacífico con la llamada Nueva Ruta de la Seda y numerosas bases militares y comerciales. Esto representa una fuerte competencia para Estados Unidos, ya que las economías del futuro están ubicadas allí. Más del 60% de la población mundial vive en esa región. Y casi 2/3 del Producto Interior Bruto mundial se generan allí. Asia es el corazón del mundo. A medida que la economía mundial gira en torno a esta región, el eje Asia-Pacífico será más relevante que Europa o Estados Unidos en el futuro. Es todo un desafío para Estados Unidos, porque no puede dominar el mundo como un poder imperial. Estamos entrando en un mundo más multipolar. Es imposible negarlo. La historia de Estados Unidos está intrínsecamente ligada a su geografía. Su ubicación entre dos océanos ofrece protección y al mismo tiempo le abre la puerta al mundo. Tierras ricas, materias primas y vías fluviales navegables formaron la base del comercio y el progreso. Estados Unidos aprovechó estos beneficios y se convirtió en la superpotencia global del siglo XX. Pero mientras tanto, el equilibrio de poder está cambiando. Nuevos y viejos rivales reclamando la supremacía. Si la influencia de Estados Unidos en el mundo perdurará o no, depende de cómo actúe en el juego de poder global. Sus ventajas geográficas por sí solas ya no serán suficientes en el siglo XXI.